Muy buenas a todos, otro nuevo vídeo en YouTube y esta vez, por fin, juntos, tanto Víctor como yo, que teníamos muchas ganas de grabar por primera vez en conjunto y queremos hacer una serie de vídeos en conjunto y no realizarlos siempre todos. Bueno, cuando hablé con Víctor por primera vez y empezamos con el tema de YouTube, para que él participase en esto, el primer requisito era poder hacerlo en conjunto, porque a mi socio la verdad que grabar vídeos y ser la imagen un poco mediática no le gusta mucho como a mí. Así que nada. Segundo vídeo un poco más también comprometido y candente, en el que, bueno, hablamos un poco de la velocidad. Como hemos visto, hubo un boom muy grande con el tema de la velocidad, con el tema de los encoders, con un montón de medidores de velocidad, después de todo el trabajo que realizó González Vadillo defendiéndola. Entonces queremos dar un poco nuestro punto de vista, por qué nosotros no trabajamos con ella o en base a ella, y cuáles son los pros y los contras, siempre referido al entrenamiento de fuerza y de hipertrofia, que nosotros son los temas que tocamos. Así que nada, arrancamos. En primer lugar, vamos a empezar hablando de los pros, las cosas positivas que creemos que tendría basar el entrenamiento en la velocidad, o por lo menos utilizar alguna herramienta que nos dé la velocidad de nuestro levantamiento. El primer pro que creemos que puede ser interesante sería conocer la RM diaria, conocer nuestra RM durante toda la preparación, ya que, como sabemos, cada día de entrenamiento no vamos a tener la misma RM, nuestra RM no va a ser la misma que en la anterior competición. Entonces, conocer nuestra RM diaria será un dato interesante a la hora de programar, o por lo menos tenerlo en cuenta para programar el resto de entrenamiento. Además, también vamos a poder, mediante el encoder o cualquier medidor de velocidad, en este caso siempre hablamos del encoder porque sería el caso más fiable, conocer el porcentaje de pérdida en el que quisiésemos poder programar con un porcentaje estipulado de pérdida de velocidad en función del objetivo que tuviésemos. Además, también podríamos calcular el índice de fatiga. Bueno, simplemente calcular el porcentaje de pérdida interserie o intraserie respecto a la primera repetición, que además esta primera repetición sería la que nos diese este RM diario, ¿no? De justamente el ritmo o el rendimiento que tenemos en ese mismo día. Por último, como tercer pro, hemos puesto el manejo del ROM. Conocer el rango de movimiento en cualquiera de los 3 movimientos que vamos a realizar puede ser interesante si tenemos en mente o vamos a tener en mente reducir este rango de movimiento. Por ejemplo, si nuestro próximo objetivo es mejorar el arco en banca y que nuestro ROM sea menor, conocer el ROM mediante un encoder pues puede ser interesante a la hora de tenerlo en cuenta. En peso muerto igual, ver las diferencias entre un peso muerto sumo y un peso muerto convencional son datos que nos pueden venir bien. Al final, cuanto más datos, mejor, porque nos pueden ayudar a programar. Esta es una herramienta que además principalmente la que más nos gusta y que sí podríamos aplicar, porque cuando queremos con un atleta cambiar el setup, que ocurre muchísimo, por ejemplo en un movimiento tan técnico como sería el press de banca, cuando queremos pasar, por ejemplo, de un stand de pie abierto a un stand de pie más cerrado, aparte de ver las sensaciones con el cual nos encontramos más cómodos, podemos determinar perfectamente con cuál realizamos menos recorrido. Y la verdad que eso es una herramienta de forma objetiva muy útil, además de poder grabarnos. Bueno, y ahora pasamos a los contras, que en nuestro caso quizás sean los que más peso tienen, ya que no defendemos mucho el entrenamiento, sobre todo basado en esta velocidad. ¿Por qué? Quizás de todos estos contras, estos 4 contras, el que más peso tiene es el primero, que es, ¿realmente estos 3 pros, que nuestros pros que hemos planteado son información que sacamos de esta velocidad, es necesaria? Creemos que primero, el primer pro, que es la RM diaria, en la mayor parte de nuestra preparación no nos va a importar, porque es que a nosotros no nos interesa tener una RM diaria alta o parecida a la de competición durante todo el año. Nosotros planificamos en base a una RM de competición porque habíamos conseguido un pico de forma ese día. Y nuestra intención es que de aquí a un tiempo nuestra RM en competición sea mayor. No nos interesa tener una RM alta durante la preparación. Y suponemos y sabemos que durante épocas de hipertrofia o de volumen, que van a ser las que más peso tengan en la preparación, nuestra RM lógicamente no va a ser la de competición. Pero tampoco nos interesa conocer cuál es nuestra RM. Con lo cual sería un dato que tendría poco uso. En el caso de Víctor, por ejemplo, que recientemente ha levantado 328 kilos en peso muerto, sabemos perfectamente que no es capaz de realizar esa marca en cualquier momento.
pero es que además no queremos realizarla en cualquier momento. Hablando con y viendo otros entrenadores, decían, no es como el fútbol, el deporte del powerlifting o el levantamiento de peso. Tenemos una fecha concreta que sabemos exactamente cuál va a ser. Yo no quiero ser fuerte todo el año, solo quiero ser más fuerte en cada competición justo cuando tengo que serlo. Y es que además queremos buscar esa desadaptación queriendo en épocas de volumen, en épocas después de competición, en la que quiero que esa RM baje, con lo cual no me interesa conocer cómo estoy, en qué ese pico de forma en el momento, porque por ejemplo, si lo que quiero, cuando hablemos también de priorización o trabajo por bloque, lo que quiero es mejorar mi capacidad de trabajo, mi tolerancia al volumen o mi hipertrofia, me da igual la RM, no estoy teniendo en cuenta el objetivo, no estoy entendiendo la priorización o el programa en bloques porque me estoy yendo del objetivo que de verdad realmente quiero. Además, teniendo en cuenta otros tipos de información que nos aportan, por ejemplo el de la fatiga, volvemos a lo mismo. Si no basamos nuestro entrenamiento en esa fatiga, conocer esa fatiga simplemente va a ser un dato más, pero que no vamos a utilizar. Y al final pasa eso, que tenemos datos, pero que si no los utilizamos es información totalmente irrelevante que no vamos a utilizar. Entonces, nosotros nos centramos en que la información que utilizamos, ya sea en base a sensaciones del atleta o en base a repeticiones en reserva o lo que sea información que vayamos a utilizar, no información irrelevante. Quizás de estos tres, el único que información que sí sería necesaria sería ese manejo del ROM, pero bueno, que sería solo en momentos puntuales que no lo vamos a utilizar lógicamente durante toda la temporada. Además, cuando hablamos de este entrenamiento y de conocer la RM o del uso de esta herramienta, nos parece realmente fundamental en todos los tipos de deporte, a excepción de los deportes que serían de powerlifting o la halterofilia. La halterofilia principalmente porque no se rige por la ley de Hills, en el que cuanto más carga hay en la barra, ¿vale?, menor será la velocidad a la que se desplace, sino que será por completo distinto. Cuanto más carga haya en la barra, más velocidad tendremos que aplicar a la barra, con lo cual el encoder en ese mismo instante deja de poder ser aplicable. Nadie entrena en halterofilia con un encoder. Después, en el powerlifting, además, es el único deporte, o de los únicos deportes en el que cada vez movemos más carga, en teoría a la misma velocidad. Cuando entrenamos en fútbol, cuando entrenamos en un lanzamiento de peso, cuando entrenamos en baloncesto, ya sea con nuestro peso corporal o con un implemento, lo único que queremos es un implemento del mismo peso de forma continua, acelerarlo cada vez a más velocidad. Lo que queremos es más velocidad con ese objeto, no más fuerza, más carga a la misma velocidad. Entonces también está un poco en contrapunto en este caso. Otro punto muy importante, y es que basar nuestro entrenamiento en ir recogiendo los datos que nos aporta un encoder, en la mayoría de los casos, o por lo menos en la de nuestros atletas y lo que hemos vivenciado, es que causa un problema de desconcentración. Te saca del entrenamiento. El estar cada serie yendo al encoder, comparar datos y en base a él alterar tu programación en ese mismo entrenamiento, va a hacer que completamente te saques del entrenamiento. Y nosotros le damos mucha importancia a este punto, al punto de concentración, a que cada minuto del entrenamiento estemos focalizados en lo que estamos haciendo y en no en causas ajenas. Entonces, cuanto menos cosas que nos distraigan de ese entrenamiento, mejor. Y es un punto en contra que entra en la balanza y que deriva la balanza mucho hacia esa postura que tenemos. Además, múltiples estudios han visto y han determinado que cada porcentaje de la RM corresponde a una velocidad determinada. Pero cuando nos vamos a la práctica real, vemos que establecer la RM normalmente cada vez se establece a unas velocidades distintas. O cuando llegamos a realizar un récord, se establecen a velocidades distintas. Puede ser, y puede ser cierto, que cuando la establezcamos o la midamos mal, porque entre un poco más o siempre estemos quedándonos un poco por debajo, porque realmente la definición de RM sería prácticamente esa carga que ya casi no podemos mover de forma dinámica. Pero en el caso real y práctico, cuando tenemos que tener en cuenta lo que vamos a hacer en competición, esa especificidad, lo que nos importa es cuánto hemos hecho, cuánto es nuestro récord y cuánto necesitamos. Porque en base a eso va a ser también lo que vamos a utilizar y programar después. Y es en base a eso en lo que vamos a ver si hemos mejorado. No en extrapolar si hemos mejorado con carga submáxima, porque eso cuando vamos a la competición le da exactamente igual. Además vemos que la mayoría de estudios no tienen en cuenta grupos aún solo de mujeres, en las que se ve una tendencia en la que son capaces de establecer RM aún más lenta, y en atletas más avanzados que son capaces de mejorar su capacidad de lucha, que es uno de los principales factores en los que vamos a ver que alguien es avanzado, porque son capaces de seguir luchando una repetición máxima. Además, a la hora de realizar una RM,
como sabemos, no es lo mismo que hacer un gesto a la máxima velocidad. Nosotros vamos a hacer un levantamiento muy pesado que cualquier cosa va a hacer que lo fallemos, ya sea un fallo técnico, que el patrón de la barra se desplace o cualquier otro factor que haga que fallemos el levantamiento. Entonces, establecer un RM sin realmente haberte puesto debajo de la barra es una cosa que luego a la hora de la práctica no es real. No estamos trabajando con carga submáxima a máxima velocidad, sino que estamos trabajando a una RM a una velocidad muy lenta. Y por último, el trabajo técnico. Muchos iniciados, muchos principiantes se ponen a realizar el trabajo porque han visto como un trabajo de encoder. Primero que, como decíamos, pierden esa concentración, pero además tratan de acelerar la barra lo máximo posible sin tener siquiera una carga asentada con una técnica correcta. Quiero decir que ya sea la carga que sea, la intentan mover a la máxima velocidad posible, pero descontrolando la técnica por completo. Descontrolan cuál sería el punto en el que debe encontrarse cada uno de sus puntos de articulación, cada uno de esos músculos, qué contracción deben tener. Un ejemplo muy simple es que cuando hacemos un peso muerto sumo, decimos que el despegue debe ser paciente y el bloqueo debe ser explosivo, porque nosotros necesitamos mejorar esa capacidad de lucha en el despegue para ser capaz de generar la máxima tensión y seguir aplicando fuerza aunque pese. Y no estar acostumbrado, que sería otro error, a nada más que empezamos a aplicar fuerza, ¡pum!, la barra empieza a subir. Y entonces después nuestra capacidad de lucha se ve disminuida. Y no somos capaces de asentar una técnica por darle la máxima velocidad posible. Además, y por último, lo que sería el trabajo de hipertrofia. Le damos muchísima importancia al trabajo de hipertrofia, no solo al de volumen, y además esto va un poco en contrapunto. No nos podemos poner a generar hipertrofia teniendo en cuenta un encoder. Entonces sería una herramienta que si la vamos a utilizar va a ser solo en bloques puntuales, como sería un bloque de fuerza base o un bloque de picking. Así que nada, espero que os haya gustado, que haya quedado un poco más claro por qué no estamos de acuerdo en el uso de este tipo de herramientas para lo que sería el entrenamiento de fuerza, que dejéis de darle un poco de lado si lo que queréis centraros es en esto y que si lo vais a usar, saber cuándo y por qué, y que no todo lo que reluce es oro. Así que nada, espero que os haya gustado nuestro primer vídeo en conjunto y os esperamos en los siguientes.